Carta del apóstol Pablo a Filemón, capítulo 1, segunda parte, intercesión por un endeudado. Vamos a ver, a entender por qué el título de este estudio, que es la segunda parte de este único capítulo de la carta que escribió Pablo a Filemón. Y para tener contexto de lo que estuvimos analizando en nuestro estudio anterior, vamos a leer, por favor, del versículo 1 al versículo 7 de esta carta, del 1 al 7. Pablo, prisionero de Yeshua el Mesías, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Mesías el Yeshua. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Mesías Yeshua, para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por el Mesías Yeshua, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Bueno, y dice el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en el Mesías para mandarte lo que conviene, fíjense bien las palabras que utiliza el apóstol Pablo. Primeramente, como lo escuchamos y como lo estudiamos anteriormente, Pablo hasta este momento ha sentado las bases para expresar el propósito de esta carta. Y en este pasaje vemos que la expresión de Pablo fue muy audaz, porque al escribir, por lo tanto, implicó dar por sentado que Filemón estaba entendiendo que todos los atributos que le ha reconocido Pablo no tuvieron que ver con un acto de simple amabilidad, sino que significó asumir la gran responsabilidad de continuar confirmando su testimonio, que fue la razón precisamente por la que se había convertido en un líder espiritual frente a muchos creyentes. Y la palabra que leemos aquí, la palabra libertad, en este pasaje, en el griego es la palabra parresía y se traduce como franqueza, se traduce como seguridad, abiertamente, claramente, confiadamente. Así de que esta palabra también puede entenderse como confianza. Es decir, Pablo tuvo la confianza en el Mesías para ordenarle a Filemón lo que es apropiado, lo que es correcto, como lo escribe, lo que conviene. Bueno, entonces cuando tomamos la decisión de tomar las enseñanzas, de abrazar las enseñanzas de la Biblia para nuestra vida cotidiana, para hacer uso de estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tenemos una garantía, la garantía de que cuando nos encontramos en una situación determinada, vamos a saber tomar las decisiones correctas. En este caso, vemos que Pablo le está expresando a Filemón que se sentía con la libertad de pedirle algo que sabía de antemano que lo haría, porque eso era lo correcto, eso era lo que conviene. Así es de que lo que está expresando Pablo en este pasaje es muy interesante, porque está diciendo que por causa de ser un consiervo, tiene la libertad. Pablo se sentía con la libertad para mandarle a que haga lo correcto. Y no solo para
no solo para sugerirlo, sino o para suplicarle, sino para ordenarle, así literalmente para mandarle que haga lo apropiado, lo correcto, lo que conviene. Sin embargo, en lugar de hacer esto, en lugar de mandarle hacer lo que conviene, Pablo decide hacerlo por amor. Es decir, no por una obligación, sino por amor, que es un grado mayor, un grado más alto en esto que está pidiendo Pablo. Estamos viendo claramente que la relación que Pablo tenía con Filemón de antemano, pues no era la misma relación que podía tener cualquier otra persona, con cualquier otra persona, Pablo, sino que ¿qué fue lo que marcó una gran diferencia en la relación con Filemón? Fue la condición de liderazgo que éste tenía frente a muchos creyentes. Si tú eres un líder, si tú eres una persona que de alguna manera te encuentras frente a otras personas compartiendo enseñanza y aquellas otras personas que te escuchan, que te acompañan, que reciben de ti palabra de la Biblia, enseñanza, significa que tienes una gran responsabilidad frente a esas personas. Es decir, una responsabilidad mayor que cualquiera de los demás. Y este es el tema, ese es el punto de Pablo. Porque Pablo le hace todos estos, mención de todos estos atributos, reconocimiento de todo lo que era Timoteo, para dejar en claro qué es lo que le va a pedir. Para dejar en claro por qué razón le iba a pedir lo que le iba a pedir. Entonces Pablo audazmente sentó las bases de su discurso para que Filemón de antemano estuviera apercibido de que el sentido de esta carta implicaba asumir esta responsabilidad espiritual de líder frente a otros creyentes. Y en consecuencia de un mayor espíritu de servicio. ¿Por qué? Porque no era lo mismo que pedirle a cualquier otro de los congregantes esto. Recordemos la enseñanza de Yeshua para con sus discípulos. ¿Qué fue lo que les enseñó acerca de este tema? Marcos capítulo 10. Vamos a leer, acompáñame en tu Biblia. Ábrela ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, a partir del verso 42. Lee conmigo, dice: mas Yeshua, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el de vosotros que quiera ser el primero será siervo de todos. Y explica por qué. Verso 45. Porque el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, Yeshua, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Subraya esta palabra, rescate, por muchos. Este es el contexto al hablar de la palabra rescate, de lo que Pablo le va a pedir a Filemón. Y vamos a ver en qué contexto, en qué sentido es que Pablo lo enfoca. Muy interesante. Entonces, el contexto de las palabras de Pablo a Filemón hasta este momento han tenido el propósito de fijar la condición espiritual en la que se encuentra Filemón, en el sentido de recordarle que su misión es hacer lo que nos enseñó nuestro Mesías. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando leemos la palabra rescate,
y recordamos lo que representa en términos de esclavos, de acuerdo a la ley de Moisés, el contexto de la enseñanza de Yeshua para Filemón, por supuesto de Yeshua para Filemón, porque se supone que Filemón aprendió de Pablo, pero aprendió las palabras del Mesías, tiene que ver con redención. Y eso es justo lo que Pablo le va a pedir a Filemón, algo que para Filemón tenía que ver con un sacrificio vivo de su parte, en aras de cumplir con su llamado a servir. Si tú estás entendiendo hasta este momento esto que yo te estoy tratando de transmitir, es muy bueno, sería muy bueno que trataras de recordar algún evento de tu vida en el que quizás te hayas encontrado en la situación en la que tengas que perdonar o hayas tenido que perdonar, o que quizás estés pendiente de hacerlo y que aún no lo has hecho. Yo creo que en esto nos hemos encontrado todos, en una situación así. Yo creo que no habría alguien que dijera que no. Entonces, cuando lo ves de esta manera y entiendes todo esto que Pablo les está hablando a Filemón, y hasta este momento lo que yo te estoy expresando acerca del propósito de servir, de demostrar o dar testimonio de que realmente podemos servir, ser siervos, o de que queremos ser grandes, de que queremos ser importantes acerca del servicio, del ministerio, del evangelio. Entonces esto resulta muy interesante cuando lo aplicas a tu propia vida. Tratas de enfocarlo en tu propia vida. Pero para eso tenemos que entender el contexto real, certero, de las palabras de Pablo. Entonces, cuando leemos una vez más la palabra rescate y recordamos lo que representa en términos de la ley de los esclavos que leemos en la Torá, el contexto de la enseñanza de el Mesías, y que toma Filemón, lo que para este entonces ya debió haber conocido, entendido, pues tiene que ver con redención. Y eso es justo lo que Pablo le va a pedir a continuación a Filemón, algo que para Filemón pues tenía que ver con hacer un esfuerzo, con recapacitar, entender que quizás la responsabilidad que ya tenía en este momento era otra, algo muy diferente a lo que era antes. Dice el verso 9. Entonces, después de decirle, te puedo mandar a que hagas esto, pero más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero del Mesías Yeshua. Entonces Pablo cambia su discurso drásticamente, muy a propósito, para pedirle a Filemón que, a pesar de que puede ordenarle a Filemón hacer algo, prefiere no ordenarle, sino rogarle por amor. Y para hacer este ruego, Pablo se describe a sí mismo como un anciano. Y esta palabra, recuérdala, ya la hemos analizado, la palabra anciano en el griego es la palabra presbíteros, que ya sabemos que se traduce como una persona anciana de edad, sí, por un lado, pero también se traduce como una persona con autoridad. Y en su traducción se usa la expresión miembro del Sanedrín. También en un sentido figurado se traduce como miembro de un concilio celestial, se traduce como presbítero, una persona mayor. Entonces en el Antiguo Testamento esta palabra, la palabra anciano, ¿cuándo comenzó a usarse? Bueno, para distinguir a varones de avanzada edad, pero con un testimonio de buen ejemplo entre los del pueblo. Así es de que el apóstol Pablo lo expresó a Timoteo, le expresó su condición de ser un hombre ya viejo,
pero con experiencia, pero al mismo tiempo con autoridad para pedirle lo que le iba a pedir que haga. Entonces Pablo, por un lado, dice que tiene una posición de autoridad. Fíjate bien, ¿no? Qué importante es esto. Porque le dice, por un lado le dice que él tiene una posición de autoridad derivada de su llamado, de su ministerio, de su servicio, por sus años de misionero y de compartir el evangelio. Pero por otro lado dice que es un esclavo. Entonces, prisionero por su fe en el Mesías, es decir, Pablo habla de sí mismo como quien tiene una posición en el mundo de humillación al ser encarcelado y ser tratado como delincuente, pero al mismo tiempo de tener una posición de autoridad frente a quienes tienen una perspectiva de reino. Pablo entendió perfectamente la posición en que se encontró Yeshua cuando estuvo frente a Pilatos. Y en esa condición el Señor afirmó que sí es rey, pero que su reino no es de este mundo. ¿Y en qué momento lo expresó? En el momento en que se encontraba prisionero. Entonces, en ocasiones los creyentes se olvidan de una situación bien importante. Olvidan que desde la perspectiva divina tienen una posición privilegiada por causa de su fe. Porque lamentablemente su enfoque es mayor, en ocasiones, en su situación que tienen frente al mundo. Pero eso no les ayuda. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribió acerca de que los creyentes son un sacerdocio, no se refirió a tener un lugar de reconocimiento en este mundo. ¿Por qué? Porque somos portadores de un sacerdocio espiritual, en el sentido y en el contexto en el que lo expresó el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 en adelante, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo. Y ahorita te vas a dar cuenta de lo importante de estas expresiones de Pedro, hablando dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Habla de una transformación. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué importante es esto, porque está hablando de una transformación, de un cambio por causa del Mesías. Y a continuación, Pablo aborda el motivo fundamental de esta carta, verso 10, y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces Pablo hace este ruego a Filemón en calidad de intercesión. De hecho, desde el momento en que Pablo expresó el nombre de Onésimo, es claro que Filemón supo de antemano que el motivo de esta carta de Pablo pues tenía que ver justo con lo que había sucedido entre los dos con anterioridad. Así de que en el momento en que Filemón hizo en que Filemón pudo hacer esta conexión por las palabras de Pablo, entendió que el motivo fundamental de esta carta era un acto de intercesión que estaba llevando a cabo Pablo. Y fíjate qué interesante, el nombre de Onésimo, ¿qué significa? El nombre de Onésimo significa útil.
significa provechoso. De hecho, en la carta a los Colosenses, Pablo se refiere a este Onésimo como un siervo útil que ya se encontraba trabajando en el ministerio de Pablo. Colosenses capítulo 4, verso 7, vamos a confirmar esto. Dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel y ministro, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Entonces, toma en cuenta, si quieres tomar nota, de lo que significa el nombre de Onésimo, porque va a ser muy importante. Entonces, verso 11 dice: el cual en otro tiempo fue inútil. O sea, todo lo contrario a su nombre. En otro tiempo fue inútil. Para ti y para mí nos es útil ahora. Una vez más, verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces, tal cual, su nombre, útil, provechoso, Onésimo tuvo que haber sufrido una transformación, un cambio importante de su vida para que fuera útil en el servicio del Evangelio. Y lo interesante es que Pablo escribió que ahora Onésimo le era útil tanto a Pablo como a Filemón. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el propósito final de uno y de otro, tanto de Pablo como de Filemón, es el mismo: divulgar el Evangelio, proclamar el Evangelio, que es justo lo que estaba haciendo Onésimo. Por supuesto, esto puede entenderse en ese sentido. Onésimo ya estaba sirviendo en el ministerio. Esto significa que estaba haciendo un trabajo de apoyo al llamado del apóstol Pablo y de Onésimo, y de Filemón, en el Evangelio. ¿Qué significa esto? Pues muy importante, porque esta expresión de Pablo nos indica que hoy en día toda persona que comparte el Evangelio, unos son colaboradores de otros, aunque no se conozcan. En ese momento había una separación entre Onésimo y Filemón por algo que había ocurrido anteriormente. Pero lo que estaba haciendo aquí en este momento Pablo es enseñarle a Filemón que lo que estaba haciendo Onésimo ya era parte del llamado. Y por lo tanto, la condición de Onésimo había cambiado. Recordemos que Onésimo era esclavo de Filemón. Entonces, de acuerdo a la traducción del nombre Onésimo, que tiene que ver con útil, provechoso, en la expresión de Pablo podremos ver un juego de palabras y podríamos leerlo de la siguiente manera: el cual Onésimo, útil, en otro tiempo te fue inútil. Es decir, no te fue Onésimo, mas ahora a ti y a mí nos es útil. Es decir, nos es Onésimo. Entonces esto significa que lo que aprendió Onésimo de Pablo fue acerca del servicio que estaba dispuesto a hacer en favor de Filemón, con el mismo cuidado y atención que los servicios que voluntariamente había prestado hasta este momento a Pablo. Esto es lo que hace la fe. Hace cambios radicales en las personas que afectan de manera positiva en sus vidas, ¿sí? Y en las relaciones entre las personas. Y esto es lo que Pablo nos está enseñando en estas líneas, así como lo enseñó en su momento a Filemón. Y qué importante enseñanza. Dice el verso 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Pablo?
O sea, no es cualquier cosa, es algo bien, sobre todo en aquel tiempo en el que, pues, recordemos que Filemón era romano, era de nacionalidad romana, pero se había convertido al Señor, incluso a grado tal de que se había convertido en un líder espiritual en la congregación de los creyentes. Y entonces le dice esto, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y la palabra recíbele en el griego es la palabra proslambano y se traduce como tomar para uno mismo. Se traduce como admitir. De manera que la implicación de esta expresión de Pablo es acércalo a ti, en referencia a Onésimo. Y la razón por la que Pablo le pide esto a Filemón es que ahora Onésimo es útil. Es decir, lo que le está diciendo es, va a ser muy útil para ti ahora, mucho más de lo que te fue anteriormente. Y vemos que Pablo no solo se remitió a pedirle a Filemón que recibiera a Onésimo, sino que él le recibiera como si fuera a recibir a Pablo mismo. Y esto, pues por supuesto que cambia todo el sentido, porque Pablo, al pedirle a Filemón que le recibiera, como si lo recibiera él mismo, se está colocando en calidad de garante Pablo mismo. Es decir, Pablo está asegurando, garantizando a Filemón que Onésimo sea una persona muy útil. Algo que no fue en el pasado, pero que por causa de su transformación, ahora Pablo estaba seguro de que la actitud de Onésimo sería totalmente diferente. Dice el verso 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Fíjate bien qué importante es esto. Aquí podemos ver claramente que Pablo no tenía ningún problema en escribirle de esta manera a Filemón, en el sentido de que la posición de Pablo frente a Filemón, pues era de su mentor, por decirlo de alguna manera. Y lo vamos a entender mucho mejor enseguida en las siguientes líneas. Pero fíjense una vez más. Dice, yo quisiera retenerle conmigo. ¿Por qué razón le quería retener? Pues porque le estaba siendo muy útil. Era obvio. Pero que en lugar tuyo, dice, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pablo está dando por hecho que le podría servir Filemón mismo a Pablo. Entonces Pablo reconoce que mantener con él a Onésimo representaba un beneficio y a propósito se lo expresó de esta manera a Filemón para que éste entendiera que Onésimo en realidad había cambiado y de que lejos de ser un elemento pasivo, se había convertido en un buen activo para el ministerio. Lo que Pablo está diciendo es que quería mantener a Onésimo con él para que le sirviera en el nombre de Filemón en sus prisiones por el evangelio. Y lo que va a hacer a continuación Pablo es recomendarle a Filemón más bien recordarle, le va a recordar a Filemón que él se debe a Pablo. Y vemos que eso no está mal. Pablo había sido una gran bendición para Filemón por causa de haber compartido el evangelio, el mensaje de la verdad de la cruz. Un mensaje por el que Filemón había experimentado la vida eterna en un nuevo nacimiento en Jesucristo. Es lo mismo que ha sucedido contigo y conmigo. ¿Cómo no debernos, no sentirnos en deuda con Pablo? Por supuesto que el primero, porque Pablo siempre lo hizo así, siempre remitió toda la gloria para el Señor Jesucristo. Pero
Pero por supuesto que reconocemos la gran labor que hizo Pablo. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos fue aquel a quien el propio Mesías llamó para llevar su nombre, su autoridad, en presencia de todos los gentiles, de todos los extranjeros, como tú y como yo. Entonces, ¿cómo no ponernos en la condición de Filemón? Pues por supuesto. Y Pablo lo entendía, lo reconocía y no tenía ningún problema en decírselo a Filemón. Porque además la relación que ellos tenían lo permitía. Tenía esa libertad y así lo escribió en su carta. Se sentía con esa libertad. Y en ese sentido, muchos de nosotros podríamos recibir estas palabras de Pablo a Filemón como para nosotros mismos. Y nuestra respuesta tendría que ser en el sentido de gratitud a Dios por la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo no? Porque a través de sus cartas, muchos de nosotros hemos recibido la bendición de haber comprendido que el sacrificio de Yeshua ha sido, en la cruz, pues tuvo el propósito de darnos vida eterna y la oportunidad de experimentar haber decidido cambiar nuestras vidas, así como lo hizo Onésimo, ¿sí? Y así como lo hizo en su momento Filemón. Ambos. Verso 14 dice: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, lo está describiendo a esto que le está pidiendo a Filemón. Pablo lo escribe como un favor, pero dice, no porque te lo haya mandado, porque ya sabes, entendiste que es tu responsabilidad. No, así no por necesidad, sino voluntario. Y eso cambia todo. ¿Por qué? Porque el hacerlo voluntario implica que has entendido el propósito del amor. A pesar de que el apóstol Pablo sabía que podía quedarse con Onésimo, sabiendo que el mismo Filemón se debía en su fe a Pablo, no quiso hacerlo sin su consentimiento. Es decir, por supuesto que habla muy bien de Pablo, porque esta situación, porque no se limitó a hacer lo que quiso hacer, ¿sí? Como normalmente hoy en día podría decirse, por necesidades del servicio. Voy a tomar a este empleado por necesidades del servicio en mi área, ¿no? Pues, hablando del trabajo secular. No lo quiso hacer así Pablo, sino que Pablo prefirió otorgarle un lugar importante a Filemón como un colaborador en el ministerio. Dice el verso 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieres para siempre. Fíjate qué importante. Pablo, aunque no y eso lo hemos entendido, Pablo no se metía en problemas, en muchos problemas, precisamente lo que hacía era enseñar la ley de Moisés, ¿sí? Pero no de forma tal cual literal, sino en los mismos casos que él estaba abordando. Y aquí, literalmente, lo que nos está diciendo, de lo que nos está hablando es justo de la ley de los esclavos. Si tú ya conoces la ley de los esclavos que está en la Torá, te vas a dar cuenta perfectamente que Pablo está hablando de esto. Está hablando de esclavos, está hablando de libertad, está hablando de perdón, de remisión, está hablando de todos estos conceptos importantísimos. Una vez más, verso 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Entonces, lo que Pablo expresa en este pasaje es que quizás fue necesario que Onésimo se apartara por un breve tiempo, porque al recibirlo de nuevo, la condición
en que lo recibiría sería diferente y por lo tanto para siempre. Esto implicaba que Filemón le recibiera para que fueran hermanos por toda la eternidad. Por eso dice para siempre. Verso 16. No ya como esclavo, sino más, como más que esclavo. Claro. Como ya lo comentamos en el estudio anterior, antiguamente la figura de esclavo, ¿en qué circunstancias se daba? Tuvo implicaciones totalmente distintas, primeramente, de las naciones que tuvieron la figura de esclavitud en el mundo. Por ejemplo, si alguien en el pueblo de Israel requería de algún apoyo, ayuda financiera, y no contaba con los recursos, solicitaba a alguien del pueblo un préstamo y se comprometía a pagarlo por medio de trabajo. Se entregaban como siervos. Era muy práctico en aquel entonces porque la fuente de ingresos de producción normalmente pues era el campo. Y era justo de donde se necesitaba mano de obra. Entonces, sí, por supuesto que había un pago, pero muy reducido, incluso hasta por la mitad de un salario. Y eso lo vemos en la propia Escritura. Así es de que en la propia ley de Moisés se describe. Por eso dijo el Señor, que no te pese liberarlo cuando tengas que liberarlo, porque por la mitad de un salario te ha servido. Entonces, lo que vemos aquí es que Pablo está haciendo una referencia muy clara al tema de la ley de los esclavos, pero en el contexto ya del tiempo del apóstol Pablo, que es muy parecido al tiempo actual, por supuesto, en otros sentidos, quizás en otro contexto, pero en los mismos términos. Entonces, porque la ley de los esclavos, la ley de Moisés, establecía que un esclavo solo podía servir a su acreedor para pagar su deuda por un máximo de 6 años. Y esto es muy importante, porque a partir del 7º año, el esclavo, el siervo, debía ser liberado. Debía ser liberado. Y no solo liberado, sino incluso se tenía que despedir con bienes. No así nada más, sin nada. Entonces era un contexto totalmente diferente el concepto de esclavitud al que se refiere la Escritura en el tiempo antiguo, a la esclavitud de las naciones del mundo. Entonces lo interesante es que después de este tiempo, la ley prescribe que el siervo podía decidir quedarse con su amo, es decir, en el momento que ya debía ser liberado, el 7º año, este esclavo, este siervo, podría decidir permanecer con su amo. Es decir, hay un tiempo de liberación, eres libre, pero podía volverlo a recibir el amo. Ahora acompáñame a leer nuevamente este versículo, desde el versículo 15. Porque quizás para eso se apartó de ti por un breve tiempo, por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ya no como un esclavo, sino como más que un esclavo. Ahora acompáñame a Éxodo capítulo 21, a partir del verso 1. Fíjate lo que dice la ley. Estas son las leyes que les propondrás, dice el Señor a Moisés. Si comprares siervo hebreo, 6 años te servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas,
La mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Cómo? ¿Cómo para siempre? Pues por amor. ¿Por qué? Por el tipo de trato que recibió, porque finalmente fue como de la familia. Pero ¿qué ocurría? Cuando dice para siempre, la condición cambiaba. Ya eran parte de la familia, ya eran parte como de la familia. Por esa razón, Pablo le dice de esta manera, ya no como un siervo, como un esclavo, sino como más que un esclavo. Y dice el verso 10, continúa el verso 16, dice, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces Filemón necesitaba recibir a Onésimo, y no como un esclavo, por la sencilla razón de que ahora Onésimo era una nueva creación en el Mesías. Y al decirle que ahora era su hermano amado, era precisamente por su condición de creyente fiel. Una condición que no dependía del buen corazón y la decisión de Filemón, por supuesto que no, sino que era por causa del Mesías. Esa condición de hermano en la fe era provechosa, útil, tanto para Pablo como para Filemón, tanto en el sentido de ser ayuda en las cosas terrenales como en el Señor, y constituyéndose en un hermano espiritual. Verso 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele. Es decir, si es verdad que hay coinonía entre tú y yo, si hay comunión entre tú y yo, recíbele como a mí mismo. Pablo le expresó a Filemón que si verdaderamente tenían comunión ellos, si verdaderamente tenían relación, una relación verdadera, y si eran compañeros en la fe, que entonces le reciba a Onésimo, de la misma manera que podría recibirle a Pablo. No cualquier cosa. Entonces Pablo se está poniendo al mismo nivel que Onésimo y le pide a Filemón que se ponga al mismo nivel de Onésimo, porque a fin de cuentas, por causa del Mesías, son todos hermanos, justo como lo enseñó el Señor. Verso 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si hubiera algo que saldar, Pablo se encargaría de eso. Pablo estaba dispuesto a pagarlo con sus propios recursos. Dice el verso 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. No por decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Ya te diste cuenta? Una vez más, verso 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. No por decirte que aún tú mismo te me debes también. Pues claro, ¿cómo fue que Filemón tuvo esta transformación en su vida? Pues por causa de la enseñanza de Pablo. De la misma manera en que Onésimo tuvo esa transformación en su vida por causa de la enseñanza, las enseñanzas, el ministerio, la misión del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Si en algo te debo, yo lo pago. De todas maneras, ¿cuánto me debes? Si finalmente tú te me debes también. Lo que está haciendo Pablo aquí tiene que ver con lo que escribió al principio, con esta libertad que tiene para escribirle. Esto, por supuesto, que habla de una relación que
que ellos ya tenían. Entonces el hecho de que Pablo se hiciera cargo de responder, como se lo escribió, de los daños causados por Onésimo, es lo mismo que los obreros de todos los tiempos, ¿sí? La gran enseñanza de que en las relaciones entre los obreros y los patrones debe existir un alto sentido de responsabilidad y honestidad en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué? Porque por un lado está diciendo lo correcto es que tú recibas el resarcimiento de un daño, si es que tienes un daño. Pero no te preocupes, yo lo voy a pagar. Entonces, se está poniendo, este acto de intercesión es ponerse entre, Pablo se colocó entre Filemón y Onésimo. ¿Por qué? Porque su intercesión era en favor de Onésimo frente a Filemón, que era su acreedor. Dice el verso 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. ¿Te das cuenta qué inteligente, de qué manera tan inteligente Pablo escribió? Pablo no está haciendo uso de palabras facciosas, de palabras malintencionadas o manipulaciones. No, él está ocupando única y exclusivamente los hechos que les identifican o le identificaban a uno y a otro. Entonces dice el verso 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Una expresión muy enfática con la que Pablo se identifica estrechamente con la causa de Onésimo. Además hace referencia a lo dicho en el verso 7. Si tú te das cuenta, en el verso 7 dice esto, donde leemos que Filemón era un hombre que confortaba los corazones de los santos. Y esto es algo que le reconoció Pablo a Filemón. Y si tú recuerdas, lo que la palabra corazones en este contexto significa en la palabra original, que tiene que ver precisamente con algo, como una emoción que te da en la boca del estómago, que incluso en ocasiones te llega a causar tal sensibilidad que puede incluso hacerte llorar. Lo que está diciendo Pablo es, conforta mi corazón en el Señor. Dice verso 21, te he escrito confiando en tu obediencia. Lo que le está diciendo, una vez más, lo que les acabo yo de decir, lo que le está escribiendo Pablo, todas estas palabras tienen que ver con un acto de obediencia a sus propósitos de uno y otro. Entonces te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces la carta de Pablo, llena de súplicas, también está llena de esperanza. Filemón no era un hombre malo ni severo. Pablo tenía toda la razón al esperar que él fuera a cumplir su deber de creyente fiel y hacer aún más de lo que Pablo le pidió. Dice el verso 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Esto implicó que Pablo estaba esperando salir de la cárcel para visitar a Filemón, pero también que no vendría solo a recibir la hospitalidad de Filemón, sino que vendría a ser clemente por causa de su propósito a la casa de Filemón. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra concedido en el griego es la palabra charizomai, que deriva de la palabra charis, es decir, la palabra que se traduce como gracia. De manera que la implicación de la visita de Pablo era cumplir la voluntad de Dios. Lo que le está diciendo, por causa de sus oraciones, se les concederá gracia en mi visita.
Es decir, que Pablo está anunciando que su propósito de visitarlos será hacerlos crecer en fe y en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Verso 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces Pablo hizo mención de 6 personas, incluyendo a Timoteo, que se encontraba con él, como lo menciono desde el principio de la carta. Verso 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo sabía que lo que escribió a Filemón se cumpliría conforme a su deseo, porque su deseo estaba alineado a la voluntad de Dios. No era algo que estuviera fuera de lo que Dios manda a todo siervo. Pablo tuvo fe en que Filemón recibiría a Onésimo como hermano amado en el Señor, así como se lo escribió, a fin de ser hermanos en la fe, porque aquel varón que en un tiempo no fue provechoso, ahora sería útil, sería muy provechoso para las cosas relacionadas con la obra del reino. Esta carta nos hace reflexionar acerca de si realmente amamos a nuestro Señor. ¿Realmente lo expresamos a través del amor a nuestro prójimo? Porque al reflexionar en las palabras de Pablo y en su intercesión por Onésimo, aprendemos que así como Onésimo fue, nosotros fuimos en un tiempo sin provecho, inútiles. Mas ahora hemos nacido de nuevo y hemos sido hechos criaturas nuevas. Por lo tanto, aquel que ha intercedido por nosotros ante el Padre Celestial también nos ha reconciliado, nos ha redimido, nos ha rescatado y ahora nos considera útiles y provechosos para su reino. El Señor les dio este mandamiento a sus discípulos. Él dijo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén.